continuamos con la responsabilidad social del revisor fiscal, quien está a cargo del líder de inspección y vigilancia de la Junta Central de Contadores, el doctor Pedro Emilio Vargas Buitrago, y a continuación continuaremos con la charla Aspectos claves para la implementación de las normas de calidad NICS 1 y NICS 2. Al cargo del asesor de la dirección de la Junta Central de Contador, el doctor Luis Henry Moya Moreno. A continuación, cedo la palabra al doctor Pedro Emilio Vargas Buitrago, quien es el líder de inspección y vigilancia, asesor de la Dirección General de Temas Contables de la Junta Central de Contadores. Adicionalmente, es contador público de la Universidad Antonio Nariño y cuenta con una especialización en gerencia tributaria de la Universidad Piloto de Colombia. Cuenta con una especialización en administración de negocios de la Universidad Sergio Arboleda y un maestrado en contabilidad de la Universidad Gran Colombia y un diplomado de la SNIP de la Universidad Nacional de Colombia. Finalizando cada intervención, se le dará paso a una sección de preguntas para todos nuestros asistentes y les recomendamos a todos los presentes nos ayuden con el diligenciamiento de nuestra encuesta de satisfacción. Muchísimas gracias a todos los participantes. Cedo entonces la palabra al doctor Pedro Emilio. Doctor Pedro, tiene la palabra. Adelante. Gracias, Natalia, y buen día para todos. Bienvenidos a esta charla que al inicio, más que una charla, es recordar qué responsabilidad tenemos como profesionales de la contaduría pública, especialmente en el ejercicio de la revisoría fiscal. Por lo tanto, el propósito es mostrarles algunos datos importantes que consideramos debe conocer el profesional y pues hacen parte de su formación en las distintas actividades que desarrolla. Por consiguiente, esta responsabilidad social y ética del contador público, como les indico, es importante porque antes de ser revisores fiscales debemos ser contadores públicos. Y cuando ya estamos ejerciendo la contaduría pública, debemos en ese inicio presentarnos ante la Junta Central de Contadores para estar habilitados y poder iniciar con el tema de dar fe pública sobre los actos de los cuales somos aval. Por consiguiente, nuestra entidad, la Junta Central de Contadores, es una entidad del Estado y tiene la responsabilidad de ser el organismo rector de la profesión de la contaduría pública. En esta función de ser rector de la contaduría pública, en su misión tiene los siguientes aspectos o actividades que debe cumplir, como son, el registro, la inspección y vigilancia de los contadores públicos y las entidades prestadoras de servicios contables, y actúa como tribunal disciplinario para garantizar que el servicio de la ciencia contable se preste de una manera correcta y con ética profesional. Otro dato importante es que la entidad, para desarrollar estas funciones que el Estado le ha delegado, utiliza o se basa en dos pilares, como es la dirección administrativa y el tribunal disciplinario. Por lo tanto, las actividades que le ha asignado el Estado están distribuidas de la siguiente forma. El tema del registro y la inspección y vigilancia están a cargo de la dirección administrativa, mientras que el tribunal disciplinario tiene a cargo verificar o actuar como autoridad disciplinaria. Y por eso nuestro director hacía referencia que el incumplimiento de la normativa va a llevar a que se reporten a los profesionales que no están cumpliendo con la norma. No es un pedido de la Junta Central de Contadores que debe cumplir con la norma, no. Cuando estamos nombrados como revisores fiscales, como contadores, como profesionales en ejercicio de la profesión, debemos atender y cumplir las funciones que nos competen en cada uno de estos roles en que actuemos. La Junta Central de Contadores, con el registro de los profesionales, al 31 de octubre del presente año, lleva un registro de 297.479 contadores públicos activos. ¿Por qué la claridad de activos? Si miramos las estadísticas, el registro llega a 310.000 contadores, pero no todos están activos, ya sea por situaciones de fallecimiento, por sanción o porque está inhabilitado para que dé fe pública. Por lo tanto, los 297.479 colegas están distribuidos en dos grupos, el grupo de los autorizados y el grupo de los titulados. Cuando me refiero al grupo de los autorizados es porque
desde el año 1960, cuando se aprobó la ley 145 de ese año, se dio un reconocimiento a las personas que se encargaban de los temas contables y ellos no se habían formado en una facultad de contaduría como sí lo hemos hecho los titulados. Por lo tanto, de este grupo que inicialmente estaba conformado por 6.119 personas, colegas, en la actualidad ya el grupo es de solo de 1.243 debido a fallecimiento de las personas. Pues de 1960 a la fecha han transcurrido 62 años y esos 62 años, pues en ese tiempo han fallecido colegas. En cuanto a los colegas titulados y que nos hemos formado en las facultades de contaduría, como lo decía, en la actualidad 296.236 estamos habilitados para dar fe pública, por lo tanto estamos clasificados como activos y para el ejercicio de la profesión debemos cumplir con todos los lineamientos que están vigentes. Ahora, el grupo de sociedades prestadoras o entidades prestadoras de servicios contables lo conforman las empresas que en su objeto social y en su código SIUC relacionan las actividades relacionadas con la ciencia contable. Al corte del 31 de octubre tenemos 4.046 sociedades que se han inscrito y la Junta, valga un paréntesis aquí, elabora o desarrolla cruces de información con las cámaras de comercio, con las superintendencias, con la DIAN, y de allí se identifica a quienes prestan los servicios contables sin el aval de la Junta Central de Contadores. El registro ante la Junta Central de Contadores, ¿cuál es el propósito? Pues habilitar a estas sociedades, igual como a los contadores públicos, para que puedan ejercer la profesión y prestar el servicio de contaduría pública. El número de contadores públicos activos, de acuerdo con nuestras estadísticas, está conformado en un 64.2 por mujeres y un 35.8 por hombres. Por lo tanto, hay una gran participación de la mujer en las decisiones en la fe pública para avalar la información financiera de los distintos comerciantes y actividades que se ejercen en el país. Pasando ya al tema de la responsabilidad social, que es el tema central de esta charla, voy a centrarme en el tema de la responsabilidad que nace cuando nos titulamos como contadores públicos. En ese ejercicio y en ese proceso en que nos estamos formando de contadores públicos, tuvimos que llegar a conocer el contenido del artículo 37 de la Ley 43. Allí, ¿qué contiene? Contiene 10 principios éticos que rigen para el ejercicio de nuestra profesión. En otras palabras, es nuestro código de ética que rige para el ejercicio de la profesión. Cuando en el año 2009, con la ley 1314, se adoptan las normas internacionales de información financiera, también se adopta el Código de Ética de Aplicación Internacional y lo encontramos en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, el cual está conformado por anexos. Y en el anexo número 4 está la norma de calidad que aplica para el ejercicio de la profesión y los principios éticos o el Código de Ética de Aplicación Internacional. Tenemos dos códigos de éticas, los cuales debemos tratarlos o aplicarlos en consonancia. ¿Qué quiere decir en consonancia? En complemento uno del otro. No quiere decir que cuando apareció el Decreto Único Reglamentario 2420 o cuando se compilaron las normas que existían en la adopción de normas internacionales, estábamos creando un código independiente. No, la norma misma nos indica que se debe tomar en complemento este código de ética de aplicación internacional con el código de ética que rige nuestro ejercicio en la profesión contable. Por lo tanto, en nuestras actuaciones, en los momentos en que estamos materializando la fe pública, debemos tener en cuenta la aplicación y la consideración de aplicar nuestro código de ética. Por consiguiente, en nuestro artículo 35 de la Ley 43, allí está claramente identificado que el contador público es el depositario de la confianza pública
¿Y en qué momento se vuelve depositario de la confianza pública? Cuando el profesional es nombrado en un cargo de contador, de revisor fiscal, de auditor o cualquier rol en donde vaya a dar fe pública, los actos que se emitan es un documento en donde se materializa el dar fe pública, y esa materialización de dar fe pública debe ir acompañada principalmente por el nombre del profesional, el cargo que desempeña y el número de la tarjeta profesional. Esto es una garantía para terceras personas en que quien está emitiendo esa certificación o está dando fe pública es una persona que está avalada por la Junta Central de Contadores y por consiguiente es competitivo para prestar sus servicios a la comunidad en general, a la sociedad. Cuando hablamos también de esta responsabilidad que tenemos como contadores públicos, en la ley 43, especialmente en los artículos 1 y 8, al igual que en los artículos 3 y 5 de la ley 1314 de 2009, tenemos unas obligaciones que debemos cumplir como contadores públicos. ¿Cuáles son estas obligaciones? En primer lugar, observar las normas de ética profesional. De allí que haya iniciado esta parte del tema con nuestros principios éticos que están en el artículo 37 de la ley 43. Allí nos lleva para que como contadores, en el momento de dar fe pública, observemos las normas de ética profesional, actuemos con ética profesional para luego emitir un documento, una certificación. Una segunda obligación nos invita a que actuemos con sujeción a las normas de auditoría generalmente aceptadas. Algunos se preguntarán, pero ¿por qué normas de auditoría si yo puedo ser un preparador de información? Es importante tener presente porque no solamente es alimentar un software con datos y luego obtener un estado financiero. Ese estado financiero así solo no es confiable, puesto que el sistema puede ser confiable, las personas que ingresan la información, pero requiere de hacer un seguimiento, una auditoría, aplicar la técnica, la auditoría para verificar que efectivamente todas las operaciones fueron incorporadas en este sistema. Una tercera obligación comprende el cumplimiento de las normas legales vigentes. ¿Cuáles son nuestras normas legales vigentes? En este momento está vigente el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y en él está conformado por 6 anexos. Estos 6 anexos relacionan la técnica que se debe aplicar en cada tipo de cada sociedad o empresa a la cual le estemos prestando los servicios. Entonces, debemos partir por clasificar o identificar la clasificación en que se encuentra ese cliente al que le vamos a prestar los servicios y así mismo tener en cuenta la normativa y la técnica contable que se debe utilizar para el registro de las operaciones, puesto que no es lo mismo la técnica o las normas técnicas que existen para una empresa que está clasificada en grupo 1 que la norma técnica que existe para una empresa que lleva una contabilidad más simplificada. Y en cuarto lugar, vigilar que el registro de información contable se fundamente en los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. ¿Cuáles son estos principios? Volvemos al Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y sus decretos reglamentarios que existan posteriores a estas fechas. Por consiguiente, estas obligaciones nos llevan a que debemos aplicar siempre todos estos, al menos estos 4 pasos que son importantes para luego dar fe pública sobre los actos o las actividades que desarrollamos como contador público. También existen unas conductas o actos del profesional contable con las cuales se construye confianza ante la sociedad o se puede destruir, puede suceder lo contrario también. Básicamente están dadas las conductas por lo siguiente. Cuando certificamos una información, le estamos diciendo a terceras personas o a los interesados de la misma que esta información es una fiel copia de la realidad económica de esa persona
quien está presentando el documento ante ellos. Firmar o certificar hechos o información financiera previa verificación. Aquí tiene aplicabilidad también la técnica de la auditoría. Cuando voy a firmar una certificación, yo puedo contar con un equipo muy idóneo, muy capaz, muy bien formado, pero como contador, quien está firmando es usted, quien está ejerciendo la responsabilidad social es usted cuando firma una certificación. Por lo tanto, la recomendación es haga una verificación, aplique técnicas de auditoría para corroborar que efectivamente los datos que le han presentado su equipo de trabajo y que usted va a entregar a terceras personas, goza de esa verificación y le dan la seguridad para cuando usted firma ese documento. Conservar la reserva profesional es otro tema u otra conducta muy importante que debemos tener presente para el ejercicio de la profesión, puesto que el contador, el revisor fiscal o la persona que presta los servicios relacionados de la ciencia contable tiene acceso a información de carácter reservada, de carácter confidencial. Por consiguiente, es muy importante conservar esa reserva profesional y no divulgar esta información con terceras personas o personas ajenas a su cliente, porque pudiera llevarlo a que este tipo de conducta le apertura una investigación ante la Junta Central de Contadores si es reportado por este tipo de actuación. Ejercer cargos atendiendo el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés. Es importante tener presente, en especial cuando prestamos el servicio de revisor fiscal, que al iniciar este trabajo, esta actividad y en el desarrollo de la misma, el profesional no se inhabilite o no sea incompatible para ejercer la función en donde va a dar fe pública sobre unos hechos económicos. Entonces, es importante tenerlo presente de no llegar a estar inhabilitado para ejercer la profesión contable. La diligencia de debido cuidado. ¿Alguien va a participar? No, qué pena, doctor. Se activó el micrófono de una participante. Continúa. Gracias. Bueno, diligencia de debido cuidado en el cumplimiento de las obligaciones profesionales. Esta conducta es muy delicada, puesto que, en primer lugar, la normativa que nos rige nos pide que seamos diligentes y que tengamos mucho cuidado al ofrecer nuestros servicios. ¿Esa diligencia en dónde está? Pues vamos a ofrecer un servicio siempre y cuando tengamos la formación, el conocimiento, la experticia para cumplirle a ese cliente con las expectativas por las cuales nos ha contratado. Importante también que este tipo de convenios que se tienen estén por escrito. Si ustedes leen el artículo 46 en la ley 43, allí nos indica que como contadores, cuando prestemos nuestros servicios, debemos tener esta prestación del servicio por escrito. No nos indica qué título o qué documento debamos firmar, pero nos llevaría a aplicar que es un contrato de prestación de servicios. Este contrato es una herramienta muy importante para ambas partes, tanto para el profesional que está prestando sus servicios como contador público, como revisor fiscal o cualquier otro rol en el que esté actuando, y adicionalmente pueda hacer valedero el cumplimiento o el cobro de sus honorarios en un caso extremo que pudiera llegar a una situación delicada. Esta conducta nos lleva a la siguiente, que es velar por la debida conservación y custodia de libros y documentos de sus clientes. ¿Por qué nos lleva a esta conducta? Hay algunos colegas que desafortunadamente le retienen libros o documentos a su cliente para forzar o presionar el pago de sus honorarios, pero no se están dando cuenta que con esta conducta, al retener libros, puede ser o es sancionado por temas fiscales, puesto que esta actuación, esta conducta, se considera como un hurto de información. El solo hecho de retener libros o documentos de su cliente para decirle que le pague está
incurriendo ya en una falta muy grave que lo puede investigar la Fiscalía General de la Nación. Y por consiguiente, en una investigación con la Junta Central de Contadores, la sanción es disciplinaria. Entonces, volviendo a la conducta anterior, es importante que tengamos ese título, un título valor, en donde se estipulen las obligaciones, los compromisos de ambas partes. Y si hay un incumplimiento de alguna de las partes, por ejemplo, el pago de sus honorarios, pues puede hacer efectivo ese título valor y no acudir a prácticas inadecuadas como retener documentos. Entonces, tengamos presente estas 6 conductas, que es un resumen de los hechos que habitualmente llegan a la Junta Central de Contadores. Hay muchas más conductas que, aparte de poder de llevarlo a que lo puedan sancionar, está destruyendo esa confianza ante la sociedad. Entonces, importante, colegas, que tengamos presente estas conductas y siempre apliquemos nuestro código de ética en las distintas actuaciones. Por lo tanto, cuando emitimos una certificación, cuando estamos dando fe pública, la responsabilidad social nace en que le estamos informando a estas terceras personas, a los usuarios de esta información, que los registros de las operaciones se han llevado de una forma adecuada y se han aplicado las normas técnicas que existen para esta información, como son las normas contables, las normas de información financiera y normas de aseguramiento de la información. Entonces, con esto se materializa el tema de la responsabilidad social y le estamos indicando a las terceras personas de nuestra responsabilidad y el compromiso cuando emitimos una certificación. Ya pasando este tema relacionado con la responsabilidad social, como contadores públicos, quienes están ejerciendo la revisoría fiscal, por consiguiente, tienen unas responsabilidades que están definidas en el artículo 207 del Código del Comercio, en el artículo 215 también del Código del Comercio, en el parágrafo segundo del artículo 13 de la Ley 43 de 1990 y en el numeral tercero del artículo 3 en el decreto 2132 de 2016. Observen que este decreto 2132 ya es un reglamentario del decreto que rige para el ejercicio de la profesión, el 2420 de 2015. Entonces, en esta charla me voy a referir especialmente al parágrafo, no tanto al artículo 207, pues allí encontramos las 10 responsabilidades que tiene el profesional cuando recibe el encargo de ser revisor fiscal. Pero el parágrafo, ¿por qué me voy a centrar en él? Hay unos aspectos muy importantes en donde me permito leer el contenido de este parágrafo. En las sociedades en que sea meramente potestativo el cargo del revisor fiscal, este ejercerá las funciones que expresamente le señalen los estatutos o las juntas de socios con el voto requerido para la creación del cargo. Este texto nos lleva a identificar que cuando recibimos un encargo de revisor fiscal, nuestro cliente en sus políticas puede habernos asignado ya unas funciones, las cuales debemos cumplir, pero la sugerencia, la recomendación es que las analicemos porque en algunos casos quienes diseñan las normas no piensan en la inhabilidad que pueda llegar a incurrir el profesional, sino le asignan tareas, le asignan funciones. Es importante levantar la mano en esos casos y decir, mire, esta función me inhabilitaría para ejercer la revisoría fiscal, ¿sí? Es la primera invitación que nos hace el parágrafo del artículo 207. Ahora, a falta de estipulación expresa de los estatutos y de instrucciones concretas de la Junta de Socios o Asamblea General, ejercerá las funciones indicadas en este artículo. Entonces, uniendo los dos párrafos, tenemos que la función de revisor fiscal puede estar definida en algunas tareas perdón, no tanto tareas, en las políticas del cliente al cual le vamos a recibir la revisoría fiscal. Pero no debemos olvidar que sigue vigente el artículo 207 del Código del Comercio. Por lo tanto, debemos cumplir ambas actividades, las que tengan su política su cliente y las que están establecidas en el artículo 207
del Código del Comercio. Hay un llamado aquí, después del texto en color morado, dice, no obstante, si no es contador público, no podrá autorizar con su firma balances generales ni dictaminar sobre ellos. Entonces, ¿qué es lo importante de resaltar de estas dos líneas? En primer lugar, quien ejerce la revisoría fiscal debe ser contador público y es el único autorizado y facultado en Colombia para autorizar con su firma el balance general, que ahora se denomina estado de situación financiera, y dictaminar sobre ellos. Allí no está ratificando con este parágrafo la función que debe ejercer el profesional que presta el servicio de revisoría fiscal. Ahora bien, en el artículo 215 es importante tener en cuenta lo siguiente. Nos está ratificando que el revisor fiscal deberá ser contador público. Ninguna persona podrá ejercer el cargo de revisor fiscal en más de 5 sociedades por acciones. Observen que aquí hay dos indicaciones. En primer lugar, si usted va a prestar servicio de revisoría fiscal, debe ser contador público, que en este caso para nosotros no es inconveniente si ya tenemos el título de contador público y estamos habilitados por la Junta Central de Contadores mediante el número de tarjeta profesional. Adicionalmente, cuando usted preste sus servicios como revisor fiscal, tenga presente de no incurrir en una falta por prestar el servicio de revisoría fiscal en más de 5 sociedades por acciones. Es importante y en el artículo 215 lo recalca que no debemos superar ese número de sociedades por acciones. Ahora, continuando con la lectura del artículo 215, con todo, cuando se designen asociaciones o firmas de contadores como revisores fiscales, estas deberán nombrar un contador público para cada revisoría que desempeñe personalmente el cargo. Hay sociedades o firmas de contadores que prestan el servicio de revisoría fiscal. Es correcto y no hay ninguna inhabilidad. No existe un límite en el número de revisorías fiscales que ofrezcan o presten estas firmas de contadores. La norma que nos pide, como la firma es un ente jurídico, ¿cómo materializa la prestación de sus servicios? Por intermedio de un contador público. Por lo tanto, la firma contrata la prestación del servicio de revisoría fiscal, pero a su vez contrata un contador o un socio o un accionista de la misma empresa, lo habilita y lo delega para que sea el revisor fiscal delegado ante ese cliente o ante esa empresa. Entonces, es una forma de materializar el servicio de la revisoría fiscal prestado por intermedio de una firma. Adicionalmente, aquí nos indica en la parte final, el artículo 215, que se entiende que se debe tener un suplente y esta persona suplente actuará en caso de falta del nombrado, o sea, el nombrado es el titular. Por consiguiente, es muy importante tener presente estas dos partes, el artículo 215, el artículo 207 que contiene las funciones del revisor fiscal, pero también el parágrafo del artículo 207. Es importante tener en cuenta y en el en el parágrafo del artículo 207 les indicaba y allí se puede leer que el cliente a quien le prestemos los servicios puede tener políticas definidas para las actividades que debe cumplir el revisor fiscal. En el artículo 41 de la ley 43 hay que tener muy pendiente el contenido del mismo, como es el contador público en el ejercicio de las funciones de revisor fiscal y o auditor externo no es responsable de los actos administrativos de las empresas o personas a las cuales les presta su servicio, pero siempre y cuando no desarrolle actividades que lo inhabiliten y que sí lo están convirtiendo en coadministrador de la empresa. Entonces, importante tener en cuenta el artículo 41 de la ley 43 de 1990.
Cuando hablamos de las funciones del revisor fiscal, las contempladas en el artículo 207 del Código del Comercio, estas están clasificadas en dos grupos. Claro, si miramos las 10 actividades y las leemos de forma corrida, no las identificamos, debemos detenernos en su lectura para poder identificar cuáles son las actividades de fiscalización. Para ello, los invito a que lean los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 10 del artículo 207. Observa que aquí faltan el número 7 y el número 9. Esos dos artículos contienen la información de aseguramiento, ¿sí? O de esta forma estamos materializando el hecho de dar, ser avales y actuar en temas de aseguramiento cuando aplicamos el artículo 7º y 9º del artículo 207. Entonces, la invitación es que ya con esta clasificación ustedes puedan leer los artículos e identificar si es una actividad de fiscalización lo que está desarrollando en el rol de revisor fiscal o es una actividad de aseguramiento. La responsabilidad que tenemos como revisores fiscales o cuando actuamos como revisores fiscales la está observando distintos entes de control, como por ejemplo, cuando actuamos, la responsabilidad puede tener un carácter disciplinario, administrativo, civil, penal, social o fiscal. Depende cuál sea la autoridad que esté revisando el tema. Les decía que el retener libros o documentos del cliente está en cabeza de la fiscalía. Por lo tanto, ellos actuarían en la parte penal para sancionar a la persona que incurre en estas faltas. Cuando a la persona o al profesional se le apertura una investigación, lo hace la Junta y esta sanción es una sanción disciplinaria, porque la Junta Central es la encargada de tratar todos los temas disciplinarios relacionados con la actuación del profesional contable. Las responsabilidades administrativas, por ejemplo, con las superintendencias, cuando estamos obligados a enviar o velar porque los clientes envíen información administrativa a estos entes. La responsabilidad social, por ejemplo, la responsabilidad fiscal que está a cargo de la DIAN cuando sus contribuyentes incurren en faltas de no reportar información de los ingresos o ocultar costos y gastos, cualquier tipo de actuación. Como esta información está avalada por un contador público, la investigación va para ese contribuyente que reporta información y para el revisor fiscal o contador que esté avalando esa información. Entonces, tengamos en cuenta que nuestras actuaciones no solamente se rigen por la Ley 43 de 1990, hay otras autoridades que están vigilantes de nuestras actuaciones. En primer lugar, somos responsables ante la sociedad por el aval que estamos dando sobre las cifras, pero también estas autoridades están pendientes de nuestras actuaciones. Ya como unas reflexiones finales, la invitación es para interiorizar y actuar con principios éticos en el ejercicio profesional. Quiere decir, tengamos presente el contenido del artículo 37 de la Ley 43 y el anexo número 4 del Decreto Único Reglamentario 2420-2015. Allí encontramos los principios éticos que rigen el ejercicio de nuestra profesión. Adicional que cuando cursamos la carrera de Contaduría Pública, allí nos dieron a conocer estos principios éticos. Ahora, ¿cuál es la invitación? Apliquémoslos. Cuando los interiorizamos y actuamos éticamente, le estamos dando cumplimiento a estos principios éticos. ¿Y a qué nos va a llevar o a qué va a llevar a la profesión? Primero, a que se eleve la confianza y credibilidad de la sociedad frente a las actuaciones del contador en su calidad de preparador de información financiera o en el rol de revisor fiscal u otra actuación que tenga y que deba dar fe pública. Reforzar el conocimiento y entendimiento del nuevo marco normativo, que aquí empieza a tener aplicabilidad la charla que nos trae el doctor Moya en el siguiente, aparte de esta jornada, porque ya vamos a tener un cambio en la normativa que aplica para la calidad
que debemos certificar y avalar nosotros como contadores públicos. Entonces, este nuevo marco normativo son las acciones preventivas y complementarias que nos va a permitir actuar con diligencia y con oportunidad cuando vamos a dar fe pública cuando ya estas normas entren en vigencia. Adicionalmente, el velar por el buen nombre de la profesión. Cuando actuamos correctamente, cuando damos fe pública, construimos confianza mediante nuestras conductas ante la sociedad, esto también ayuda para que la profesión goce de un buen nombre, ¿sí? Y se resalte ese buen nombre con la utilización de mecanismos o alertas que puedan frenar la corrupción, el fraude u otras irregularidades que podamos identificar en nuestros clientes o en los prestadores de servicios contables. Ya en conclusión, la responsabilidad social nace con el ejercicio de nuestra profesión. Por consiguiente, por ello somos responsables de esta información que va para terceras personas. Este es el temario, la charla que les quería traer para que compartiéramos esa responsabilidad social que tenemos y recordarles que cuando damos fe pública estamos actuando como contadores públicos. Entonces, Natalia, quedamos para la sesión de preguntas. Muchísimas gracias, doctor Pedro, y muchísimas gracias a todas las personas que siguen conectados con nosotros en este momento. Esta es la sección de preguntas. Aquí es donde nos pueden compartir sus dudas, sus inquietudes, para que el conferencista, el doctor Pedro Emilio Vargas, dé paso a responderlas en relación al tema de responsabilidad social del revisor fiscal. Adicionalmente, les he compartido a través del chat nuestra encuesta de satisfacción para que nos apoyen diligenciándola y adicionalmente nos dejen sus comentarios de qué temas les gustaría que la Junta Central de Contadores, en apoyo con Legis, dicten para todos ustedes. Agradecemos la participación de todos los que se encuentran conectados en este momento. Por el momento, doctor Pedro, no tenemos preguntas a través del chat. De pronto, en el transcurso de la charla del doctor Luis Henry, si quieren hacer alguna pregunta dirigida al doctor Pedro, daremos paso para solucionar. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Natalia, y gracias a todos los asistentes de esta charla. Muy amable. Gracias, doctor.